músculo a lo que serían los ventrículos. Y hay una cosa importante que hay que aclarar acá importante, y es que se considera que básicamente el músculo cardíaco es un sinsitio. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que es un grupo de células, por así decirlo, que funciona como una sola unidad. O sea que, por ejemplo, si una sola célula de lo que sería el músculo cardíaco se contrae, todas las células del músculo cardíaco se van a contraer al mismo tiempo, no es más de que se contrae uno después el otro, sino que todas se contraen al mismo tiempo. Por eso es que se dice que es un sinsitio, que es que funciona como una sola unidad. ¿Y por qué se debe esto? Porque básicamente en el músculo cardíaco tenemos muchas uniones que se conocen como uniones tipo en hendidura o uniones tipo gap. Por así decirlo, me tengo acá está. Digamos que este es nuestro, más o menos feíto ya sé. Este digamos que en una de nuestras células musculares. Y lo que esta célula muscular tiene son muchos sitios alrededor de todo esto. O sea que muchas uniones en hendidura. O sea que no es que tiene solo un canal, sino que tiene varios canales, que estas son las uniones tipo en hendidura, que conecta con otra célula básicamente. Y debido a estos canales o a estas uniones tipo en hendidura, es lo que básicamente la conducción eléctrica al corazón se transmite a todas las células del corazón por estas tipo de uniones. Y de esa forma es lo que todas las células del corazón se encuentran como en una sola, debido a estas uniones en hendidura o tipo gap que poseen entre ellas mismas. No como otras células, por ejemplo, que solo, digamos, tienen solo un tipo de unión, por así decirlo. Y esto termina provocando que, por ejemplo, en esta célula que solo tiene un tipo de unión, la conducción eléctrica sea muy lenta, porque todo pues tiene que pasar solo por un solo conducto. Entonces hace que sea muy lenta, entonces digamos que esta primero se va a contraer y luego esta. En el cambio del corazón no pasa eso, sino que en el corazón tenemos varias uniones, como se puede ver acá. Tiene una, dos, tres, no tiene solo tres, sino que tiene muchas, por un ejemplo, haciendo que básicamente apenas esta se contraiga debido a las numerosas uniones que tienen. La información se puede pasar de manera rápida y entonces mientras este se contrae, este también se está contrayendo. De esa forma, básicamente, todas las células del corazón se pueden contraer como si fuera uno solo, debido a todas estas uniones tipo de hendidura que tienen. ¿Se entendió eso? Sí, bro. Básicamente eso Sí. nomás. Creo que esa fue una pregunta de examen luego, de por qué el corazón se contrae como uno solo. Y es por eso, por las uniones tipo de hendidura o uniones tipo gap, que hace que básicamente la información no solo pase por una puerta, sino pasen por varias puertas, por así decirlo, haciendo que básicamente llegue rápido. Y hay que aclarar una cosa también, y es que el corazón posee, por así decirlo, dos sinsitios, uno auricular y ventricular. El corazón pues posee, por así decirlo, una aurícula y un ventrículo. O sea, la separación del culo y de la separación. Tenemos una pequeña separación aquí y acá está nuestro ventrículo. Y digamos que acá está la aurícula, que es un sinsitio, y acá está el ventrículo que tiene otro sinsitio, y en el medio de ambos se encuentra un nódulo que se conoce como el nódulo aurículo-ventricular. Y esto es importante saber por qué. Porque justamente, ya voy spoileando, este nódulo auriculoventricular que se encuentra entre ambos es el que se va a encargar de retrasar la señal eléctrica entre la aurícula y el ventrículo. Porque había mencionado que tanto la aurícula como el ventrículo poseen uniones tipo en hendidura. Entonces, si uno de acá se contrae, el que está por acá también se va a contraer. Eso hace que toda la aurícula se contraiga. Pero ¿qué pasa? Pasa que obviamente no es producente que, por ejemplo, la aurícula y el ventrículo se contraigan al mismo tiempo. Por eso es que el nódulo aurículo-ventricular, que justamente se encuentra acá en el medio, este redondito que está acá, actúa para eso. Este solo va a tener una unión, por así decirlo. Va a tener solo un puentecito acá entre la aurícula que va a pasar después al ventrículo. Simplemente tiene eso. Por eso la señal eléctrica por así decirlo, se retrasa en esta zona. Creo que esta era una pregunta en este examen, tal vez si mal no recuerdo. Mismo de por qué la frecuencia eléctrica entre la aurícula y ventrículo se retrasa. Y eso es por el nódulo auriculoventricular, que en vez de tener muchas hendiduras, solo posee una. Para hacer otro dibujo, a ver, digamos que por ejemplo, digamos que esta parte de acá es el ventrículo y esta de acá, la aurícula, perdón, y esta parte de acá es la aurícula. Y en el medio de los dos se encuentra el nódulo auriculoventricular. Y lo que pasa es
que justamente entre ambos solo hay, por así decirlo, un canal que conecta a la aurícula con el nódulo y el nódulo con el ventrículo. Entonces, mientras toda la aurícula se puede contraer tranquilo porque tiene varias puertas, a la hora de pasar la carga eléctrica a lo que sería al ventrículo, es muy lento porque solo hay una puerta por donde puede pasar. Por eso es que la aurícula se contrae primero y después se contrae el ventrículo, para evitar justamente que ambos se contraigan al mismo tiempo y ya la sangre obviamente no va a poder ir a ningún lado. Y de esa forma es básicamente, gracias a ese nódulo que se encuentra entre ambos. Y porque solo hay, por así decirlo, un canal que conecta todo esto. La diferencia entre las células de cada sitio, tanto la aurícula como la ventrícula, que tiene más de uno. ¿Se entendió todo eso? Sí. Así. Y no se entendió por explicando. Y bueno, básicamente eso. Y recordemos que tenemos dos sinsitios, pero el corazón funciona como un sinsitio en general, porque todo funciona como una sola unidad y que hay dos, un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, separados justamente por el tabique que se encuentra entre ambos, que es con justamente tejido fibroso que agita la electricidad, y el único conector, por así decirlo, es lo que sería el nódulo sinusal que retrasa esa carga eléctrica. Y eso sería todo básicamente. Y para recalcar una cosa muy importante, además de los sitios, el potencial de acción que ocurre aquí en lo que sería el corazón, en las células cardíacas, se llama potencial en meseta. Y este potencial en meseta justamente se crea por culpa de entrada lenta de calcio, por la entrada de calcio. Y a diferencia del potencial de acción que solo tenía tres fases, que era la fase de despolarización, repolarización y reposo, esta posee cinco fases. Primero tenemos la fase cero, que es la de despolarización de toda la vía. Después tenemos la fase uno, que es la repolarización inicial. Luego la fase 2, que es la fase de meseta, de ahí el nombre. La fase 3, la repolarización. Y la fase 4, que es el reposo, que justamente se ve acá en este gráfico más, que dice aquí más arriba. Y justamente sería esto. Y acá se ve todas las fases de la meseta. Tenemos la fase cero, que si mal no recuerdan, es la fase de despolarización, que es cuando justamente ocurre lo que sería el potencial de acción se dispara y llega al pico, donde ocurre una repolarización inicial, que es la fase uno, repolarización inicial, y luego ocurre una fase de meseta, que es donde básicamente lo que sería la carga eléctrica se mantiene, por así decirlo. Esto ocurre por entrada lenta de calcio, para luego continuar justamente con la repolarización normal hasta llegar a su carga normal y continuar. Y esas serían todas las cinco fases que posee la meseta. Fase cero, despolarización. Fase uno, repolarización inicial. Fase 2, fase de meseta. Fase 3, despolarización. Y fase 4, repolarización, perdón. Y fase 4, reposo. ¿Se entendió todo? Sí. Y por si acaso, ustedes saben muy bien qué ocurre en cada fase. Tiempo, qué ion es el que entra en cada fase y qué ion sale y todo eso, por si acaso. Había mencionado Curi ayer cuando expliqué lo que sería potencial de acción. Si es que se acuerdan, y si no, puedo volver a explicar nomás de vuelta. En despolarización era por la entrada de sodio, creo. Sí, entrada masiva de sodio. Después viene la repolarización inicial. ¿Qué ion es el que entra o sale acá? Calcio, ¿o no? Entonces No, no no era era. acá. Potasio era. Entra potasio en la célula y por eso se vuelve Ah, más potasio. negativo. Y después, ¿qué ocurre acá en la fase de meseta? Esta creo que era una pregunta de examen también. Por eso Ujú. se preguntó mucho. ¿Cuál es el ion que entra justamente en la fase de meseta? Ah, ese sí es calcio. Sí, ese sí es calcio, de manera lenta. Por eso es que se mantiene lo que sería la carga durante un Sí, tiempo, por la hasta que, prolongación. hasta que finalmente deja de entrar calcio y continúa con la despolarización normal donde vuelve a salir potasio, haciendo que se vuelva más negativo. Y hasta que llega a su estado de reposo. Y eso sería toda la primera parte de lo que sería músculo cardíaco, generalidad del músculo cardíaco. Y el potencial de acción del músculo cardíaco. Perdón, tengo una pregunta. Diga, La fase uno es el pico, ¿verdad?
No, la fase uno sería la de acá está la despolarización inicial. Es repolarización inicial. Sería la fase 1. Ah, ok. Y una pregunta, en la fase uno, entonces, hay entrada de potasio. No, salida de potasio. Ok, salida de potasio. En la fase Podría, cero, que es la despolarización, ahí sí entra sodio. ¿y en la meseta? Y en la meseta lo que pasa es que básicamente entra lo que sería calcio de manera lenta dentro de la célula, en la fase 2. Luego en la fase 3, potasio continúa saliendo hasta que llega de vuelta a su potencial de membrana, que es -90, y entra en su potencial de reposo. Ok, está bien. Ahí entendí. Gracias, era solo eso. Eso sería todo. ¿Se entendió? Esto sería la primera parte de lo que sería músculo cardíaco. Bueno, voy a cortar un ratito y voy a hacer la siguiente parte, que es lo que sería la excitación del ritmo cardíaco.